Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de El Comentarista, el canal donde hablamos de temas interesantes y relevantes para la fe cristiana. Yo soy El Comentarista, estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy. En este video, vamos a hablar sobre la naturaleza y la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios, y cómo esto afecta nuestra forma de leerla, entenderla y aplicarla. Para ello, vamos a abordar tres conceptos clave que nos ayudarán a comprender mejor lo que creemos sobre la Biblia: inspiración, inerencia e infalibilidad. ¿Qué significan estos términos y cómo se relacionan entre sí? ¿Por qué son importantes y qué implican para la comprensión y la aplicación de las Escrituras? ¿Qué beneficios y desafíos se derivan de creer en la inspiración, inerencia e infalibilidad de la Biblia? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este video. Así que, si te interesa este tema, te invito a que te quedes conmigo hasta el final y que me dejes tus comentarios, preguntas o sugerencias al respecto. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a mi canal, darle like al video y compartirlo con otras personas. Sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que tenemos que entender es qué es la inspiración de las Escrituras. La inspiración es la acción especial del Espíritu Santo por la que guió a los escritores bíblicos para que escribieran exactamente lo que Dios quería que se escribiera, sin anular su personalidad, estilo y contexto histórico. Esto quiere decir que la Biblia es el resultado de la cooperación entre Dios y los hombres, y que refleja tanto la voluntad divina como la humana. La inspiración se aplica a todo lo que escribieron los autores bíblicos tal como se encuentra en el canon de la Escritura, es decir, el conjunto de libros que reconocemos como parte de la Biblia. La inspiración garantiza que la Biblia sea la revelación de Dios al hombre y la regla de fe y conducta para el cristiano. ¿Cómo sabemos que la Biblia es inspirada por Dios? La Biblia misma nos lo dice. Hay muchos versículos que respaldan la doctrina de la inspiración, pero vamos a ver algunos de los más importantes. Por ejemplo, en segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 leemos: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra». Aquí vemos que la inspiración implica que la Biblia es autoritativa y útil para la vida del creyente, y que tiene como propósito capacitarlo para hacer la voluntad de Dios. Otro versículo que podemos citar es 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21, donde dice: «Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, pues nunca la profecía tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo». Aquí vemos que la inspiración implica que la Biblia es veraz y confiable, y que no proviene de la imaginación o el deseo de los hombres, sino de la dirección y el poder del Espíritu Santo. Un último versículo que podemos mencionar es segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, donde Pablo dice: «También les damos continuas gracias a Dios porque, al recibir el mensaje de Dios que les predicamos, lo aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, que actúa en ustedes los creyentes». Aquí vemos que la inspiración implica que la Biblia es eficaz y transformadora, y que no es una simple opinión o consejo de los hombres, sino la palabra de Dios, que actúa en los que la creen y la obedecen. Estos son solo algunos de los muchos versículos que nos hablan de la inspiración de las Escrituras y que nos muestran la autoridad y la utilidad de la Biblia. Pero, además de la inspiración, hay otro concepto que tenemos que entender: la inerencia de las Escrituras. La inerencia es la cualidad de ser veraces y confiables en todo lo que afirman, sin contradicciones ni errores, tal como se encuentran en los manuscritos originales. Esto quiere decir que la Biblia es el reflejo del carácter de Dios, que es la verdad y no puede mentir, y que no hay nada en la Biblia que sea falso o engañoso. La inerencia se basa en el supuesto de que los manuscritos originales de la Biblia son los que contienen la palabra de Dios tal como fue escrita por los autores inspirados, y que las copias y traducciones posteriores pueden tener algunas variaciones o diferencias, pero que no afectan el mensaje esencial de la Biblia.
La inherencia asegura la fidelidad y la precisión de la Biblia. ¿Cómo sabemos que la Biblia es inherente? La Biblia misma nos lo dice. Hay muchos versículos que respaldan la doctrina de la inherencia, pero vamos a ver algunos de los más importantes. Por ejemplo, en Salmo 119 versículo 160 leemos, «La suma de tu palabra es la verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia». Aquí vemos que la inherencia implica que la Biblia es coherente y armoniosa, y que no hay nada en ella que se contradiga o se oponga a la verdad de Dios. Otro versículo que podemos citar es Juan 17 versículo 17, donde Jesús dice, «Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad». Aquí vemos que la inherencia implica que la Biblia es santa y pura, y que no hay nada en ella que sea impío o corrupto. Un último versículo que podemos mencionar es Números 23 versículo 19, donde dice, «Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, lo ha dicho él, y no lo hará, ha hablado, y no lo cumplirá». Aquí vemos que la inherencia implica que la Biblia es inmutable y cumplidora, y que no hay nada en ella que sea incierto o incumplido. Estos son solo algunos de los muchos versículos que nos hablan de la inherencia de las Escrituras y que nos muestran la integridad y la confianza de la Biblia. Pero, además de la inspiración y la inherencia, hay otro concepto que tenemos que entender, la infalibilidad de las Escrituras. La infalibilidad es la cualidad de ser inmutables y autoritativas en todo lo que enseñan, sin fallar ni decepcionar, tal como se aplican a la vida y la fe del creyente. Esto quiere decir que la Biblia es el reflejo del poder de Dios, que cumple su palabra y no cambia, y que no hay nada en la Biblia que sea inútil o irrelevante. La infalibilidad se basa en el supuesto de que la Biblia es aplicable a todas las épocas y culturas y que sus principios y valores son universales y eternos, aunque sus formas y expresiones puedan variar según el contexto. La infalibilidad asegura la permanencia y la eficacia de la Biblia. ¿Cómo sabemos que la Biblia es infalible? La Biblia misma nos lo dice. Hay muchos versículos que respaldan la doctrina de la infalibilidad, pero vamos a ver algunos de los más importantes. Por ejemplo, en Mateo 5 verso 18 leemos, «Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido». Aquí vemos que la infalibilidad implica que la Biblia es completa y definitiva, y que no hay nada en ella que se pierda o se modifique. Un último versículo que podemos mencionar es Mateo 24 verso 35, donde Jesús dice, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Aquí vemos que la infalibilidad implica que la Biblia es eterna y actual, y que no hay nada en ella que sea obsoleto o irrelevante. Estos son solo algunos de los muchos versículos que nos hablan de la infalibilidad de las Escrituras y que nos muestran la vigencia y la relevancia de la Biblia. Pero, además de la inspiración, la inherencia y la infalibilidad, hay otro aspecto que tenemos que entender, la relación entre estos conceptos, y cómo se complementan entre sí para garantizar la revelación de Dios al hombre y la regla de fe y conducta para el cristiano. Veamos algunos ejemplos de cómo estos conceptos se aplican a diferentes temas o situaciones que enfrentamos hoy en día. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia, tenemos que tener en cuenta que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y que por lo tanto tiene autoridad sobre nuestra vida y nuestra fe. No podemos ignorarla, rechazarla o modificarla según nuestro criterio o conveniencia. Tenemos que aceptarla, obedecerla y someternos a ella como la voluntad de Dios para nosotros. También tenemos que tener en cuenta que la Biblia es la verdad de Dios inherente, y que por lo tanto es veraz y confiable en todo lo que afirma. No podemos dudar de ella, criticarla o contradecirla según nuestra razón o experiencia. Tenemos que creerla, defenderla y afirmarla como la realidad de Dios para nosotros. Además, tenemos que tener en cuenta que la Biblia es el poder de Dios infalible, y que por lo tanto es inmutable y autoritativa en todo lo que enseña. No podemos desobedecerla, desafiarla o despreciarla según nuestro deseo o sentimiento. Tenemos que cumplirla, honrarla y glorificarla como el propósito de Dios para nosotros. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la inspiración, la inherencia y la infalibilidad de la Biblia afectan nuestra forma de leerla, entenderla y aplicarla.
Hay muchos más que podríamos mencionar, pero creo que con estos